Padre, te agradezco la oportunidad, el privilegio que me das ahora de estar aquí en este púlpito para predicar tu palabra. Guíame, permíteme ser solamente un instrumento en tus manos para que edifique a tu iglesia Getsemaní. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy concluimos una serie de estudios, de meditaciones que tomamos desde el libro de Josué. Todo el mes de febrero lo dedicamos a Josué, la entrada a la tierra prometida. Y el mes de marzo lo dedicamos al libro de los jueces. Y quisiera poder decirles que hay un final feliz. Pero no es así. Si nos vamos al versículo final allá en Jueces 21, el último versículo, el verso 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay cambios. Toda la historia del libro de los jueces, lo hemos estado diciendo, se meten en problemas, se alejan de Dios, claman a Dios, Dios levanta un juez, se arrepienten, 40 años de paz y vuelven a caer. Así que no es un final feliz, hermanos. En estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya después, en otro momento, tendremos la oportunidad de seguir con la historia bíblica en el libro de Samuel, en donde se levanta un nuevo rey, Saúl, y después otro rey, David, que ahí es un momento de ya unidad como una nación. Pero es que, hermanos, desde que entraron el pueblo de Israel, las 12 tribus a la tierra prometida, también lo mencionamos, tuvieron que acostumbrarse a convivir con pueblos que no creían en Jehová, pueblos que tenían a muchos otros dioses, no tenían al Dios de Israel. Y eso, lo hemos comentado también, Dios lo permitió. Que esas pequeñas ciudades, esos pequeños pueblos se quedaran entre ellos para que vieran si le podían ser fieles a Jehová. Así, todo el libro de Jueces, hay décadas de paz cuando se acercaban a Dios. Cuando se alejaban, vivían momentos de opresión de otros pueblos. Volvían a Dios, les levanta un juez o un líder que los guíe en la liberación. Y en ese contexto, pues entonces no hay un líder que los una. Será David el que va a dar esa unidad a las 12 tribus, desde Dan hasta Berseba, hasta que llegue el rey David, es que se pueden unir. Pero previo a este final del libro está una de las narraciones, hermanos, más complicadas para abordar, dada la forma en la cual se describen los hechos. Y dado también, hermanos, el contexto que vivimos como país. Basta ver las noticias, creo que la mayoría de nosotros vimos las noticias. Ya si es cierto, si no es cierto, de qué es lo que está pasando allá con el famoso rancho Izaguirre. Un campo de concentración, dicen, o de exterminio, dicen algunos, pero no se encuentran cenizas o cosas por el estilo. Sabemos que hay cosas espantosas. Sea o no sea cierto lo que ocurrió en ese rancho Izaguirre, estamos acostumbrados a leer en el periódico, en la nota roja, cosas espantosas. Y queremos llegar a la Biblia y decimos, ay, que la Biblia nos cuente cosas bonitas. ¿Qué creen, hermanos? Vamos a ver cómo nos cuenta la Escritura estos pasajes. Y vamos a empezar esta última parte del libro de los jueces desde el capítulo 19. Tengan abierta, por favor, su Biblia, Jueces, capítulo 19. Y dice el versículo 1 como antecedente, como introducción a lo que vamos a leer.
En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Necesario recordar, para entender a estos personajes que nos está comentando el escritor sagrado, ¿qué es eso de un levita? ¿Y por qué dice que este levita era un forastero? Bueno, es que debemos conocer, recordar algunos de nosotros, otros que no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento, conocer que en la historia de la promesa de dar una tierra prometida, que le dijo Dios a Abraham, que después le ratificó esa promesa a Isaac, el hijo de Abraham, y que después ratificó esa promesa con Jacob, el hijo de Isaac, les prometió, sus hijos van a tener una tierra prometida. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob, hermanos? 12. Ahí están las 12 tribus, 12 hijos. Y uno de esos hijos se llamaba Leví. Leví. Entonces ya empieza a ver esa asociación de Leví y había un levita, forastero. Quiere decir que este personaje es un descendiente de Leví. Y hay una característica sumamente importante para los descendientes de Leví, porque van a ser una tribu de las 12, una tribu diferente. Una tribu apartada para ciertas actividades. De hecho, se les dedica todo un libro a lo que tienen que hacer. ¿Cómo se llama ese libro, hermanos? Levítico. ¿Por qué se llama Levítico? Pues porque tiene que ver con lo que se les va a encargar a la tribu de Leví. Va a ser una tribu especial. ¿Por qué? Si vamos al libro de Números 3, verso 41, dice, por ejemplo, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Es decir, los consagra. Los toma en lugar de los primogénitos de todas las demás tribus. No me ofrezcas a tus hijos, no me ofrezcas a los primogénitos. Yo me quedo con una tribu y ellos van a representar a todo lo que necesito, como ofrenda, como consagrado. Es una tribu entonces sumamente importante. Pero además, ¿para qué los aparta? Pues para desarrollar unas funciones que van a ser diferentes a las que hace la tribu de Dan, a la tribu de Efraín, a la tribu de Gad. O sea, son funciones totalmente diferentes. Allá en Números 18, verso 6, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recuerden ustedes que cuando salen al desierto, después de Egipto, Dios da una ordenanza, vas a construir una casa de campaña. Eso es el tabernáculo. En esa casa de campaña vas a poner el arca del pacto, que va a simbolizar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ahí en ese espacio del tabernáculo vas a hacer todos los rituales que yo te voy a ordenar. Ofrendas, sacrificios, fiestas, todo lo que mande Dios va a ser alrededor de esa imagen del tabernáculo. Y los encargados para cuidar el tabernáculo van a ser los levitas. Así de importantes son. Pero decía el texto que leíamos ahí en Jueces 19, un levita forastero. ¿Por qué? Porque ya entraron a la tierra prometida. Ya no se requiere andar cargando la tienda de campaña, todos los utensilios, ya no. Entonces, ¿qué hace un forastero? Dice Números 3, versos 9 al 10, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos,
Le son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Es que Dios les encarga ahora otro trabajo. Van a ser los sacerdotes también. Moisés y Aarón son descendientes de Leví. Y le dice Dios a Aarón, de ti, aparte de que son levitas, de ti van a salir los sacerdotes. Y ellos son los que se van a encargar de hacer los sacrificios, de recibir las ofrendas, de recibir los diezmos, el sacerdocio arónico. Así que los levitas tienen funciones muy importantes para el pueblo de Dios, para interceder en lugar del pueblo. Recuerden que en el tabernáculo hay un lugar santísimo en donde el sumo sacerdote es el único que puede entrar. Así ellos se van a encargar en todo lo referente al tabernáculo, incluyendo las labores sacerdotales, porque Aarón es un levita y sus descendientes de Aarón van a ser los que van a llevar este sacerdocio. Pero también es importante recordar que esta tribu especial de levitas, los levitas, no van a tener un espacio de tierra. ¿Cómo? ¿Les prometió Dios una tierra prometida? Sí, le vamos a dar tierra prometida. Nada más de que en la repartición, José no tiene tierra. Digo, cuando ustedes ven los mapas de cómo se distribuyeron las tribus, no hay tierra de la tribu de José. José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y entonces hagan de cuenta que José le cede a uno de sus hijos, y la tribu de Leví, que tampoco tiene tierra, es el otro hijo de José. Ahí se completan los 12 espacios. Entonces Leví no tiene una tierra, Dice Números 18, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Para qué quiero esta tierra si me tienes a mí? Me vas a servir a mí. No hay un espacio entonces para la tierra de Leví. Lo que sí hay es que se les reparten ciudades a lo largo del territorio. Ciudades especiales. Aquí va a ser lugar para los levitas. Por eso es forastero, porque anda en varios lugares. No tiene una tierra propia como si la tienen las otras 11 tribus. Por eso, hermanos, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ese levita que anda forastero, que no pertenece a esa tierra porque pues, no tiene una tierra propiamente, vive en una región de la tribu de Efraín. Y dice la Escritura, se casó con una mujer de Belén. No vamos a entrar en los detalles de esta historia, de todo el capítulo 19, hermanos, pero brevemente nada les comento. La mujer le fue infiel. De hecho, lo dice el verso número 2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Se le regresó. Él vivía en Efraín. Cuando le es infiel ella, se le escapa, digamos, y se regresa a la casa de su padre, a Belén. Y ya después lo que ocurre ahí en Belén, cómo se encuentra con el papá de esta mujer, todo el esfuerzo que se hace para recuperarla, situaciones que vive entonces con su suegro y que ocupan gran parte del capítulo 19, termina regresando este levita con su concubina, con su esposa, a la tierra de Efraín. Se la lleva. Van juntos, el levita y su esposa. Pero tienen que hacer una escala. Vean el verso 10, por favor, de Jueces 19. Del 10 en adelante. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche,
sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Sumamente importante esta descripción que hace el escritor sagrado, porque lo aclara perfectamente. Para esa época de levita no existía Jerusalén. Era una ciudad para los jebuseos. Es de esas ciudades que dejó Dios, que no pertenecían a los israelitas. Jebús va a ser conquistada hasta la época del rey David y va a instalar ahí la capital del reino, en Jerusalén. Entonces ahorita está controlada por los jebuseos. Por eso el levita, cuando llega frente a la ciudad de Jerusalén, frente a Jebús, toma una decisión: no me quiero quedar ahí. ¿Por qué? Porque es una ciudad extranjera. Es una ciudad que no cree en Dios, en el Dios de los israelitas. Yo no voy a entrar y habitar esa noche en medio de los extranjeros. Qué bonito, hermanos, que se sentía más confiado en las ciudades, pues de su mismo pueblo, ¿no? Mejor vámonos a Gabá, porque Gabá sí es una ciudad de nuestras tribus, es una ciudad de la tribu de Benjamín. Vámonos, son conocidos, son hermanos nuestros. Qué confianza, ¿no? El poder decir: me voy con más vale viejo conocido. A los extranjeros, no. Sin embargo, ¿qué pasa ahí, hermanos? Verso 20 al 22. Después de que entran a la ciudad, un hombre anciano los recibe en su casa. Vean lo que pasa. El hombre anciano dijo: pase contigo tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y alguien los recibe en Gabá. Qué bonito. 21. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Qué bonito. Qué bueno que se fue a Gabá, ¿verdad? Con sus hermanos. Verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Hermanos, ¿a qué se refiere esto de para que lo conozcamos? Para que se presente: hola, buenas tardes, soy el levita. ¿Para qué es? ¿Para qué? Exacto. La palabra conocer en el Antiguo Testamento, en este contexto, se utiliza para abusar de él, para violarlo. Estamos hablando entonces de un acto atroz, tener relaciones con el levita sin su consentimiento. Eso en términos actuales se llama violación. Verso 23. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Yo sé, hermanos, que probablemente a varios de nosotros nos va a resultar familiar esta descripción,
porque es muy parecida a otra historia que viene en Génesis, cuando ocurre lo de Sodoma. Sodoma, con Lot ahí adentro, ocurre algo muy similar. Y en Sodoma, Lot ofrece también a sus hijas, porque también querían entrar por los varones que él hospedaba para violarlos. Y les dice, tomen a mis hijas. Hasta ahí es el parecido entre esta historia de Levita y Sodoma, porque lo que hace diferente es que en Sodoma, Lot y su familia son salvadas. Recuerden que dice que los ángeles llegaron y metieron a las personas y les dio la indicación, se van a ir porque va a caer fuego, y no pasó a mayores. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces lo levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Hermanos, sé que la narración es cruel, es muy dura. Hasta se nos estruja el corazón de solo leerla, porque creo que podemos coincidir, pastor, hay mucha maldad en esta escena. Pastor, el mismo levita sacó a esa mujer. Pastor, las mismas personas del pueblo, dice, abusaron de ella hasta que amaneció. Qué doloroso. Abusaron de ella hasta la muerte. E incluso en la narración, creo que podemos decir, se percibe el dolor de la mujer cuando está agonizando en el umbral de la puerta. Qué duro. Pero aquí, hermanos, es la primera enseñanza para esta mañana. Sí, hay cosas malas alrededor del pueblo de Dios. Sí, hermanos, hay maldad. El mundo tiene maldad y no nos podemos negar a que existe. ¿Para qué está este pasaje tan cruel, tan duro en el libro de los Jueces? Porque Dios quiere que recordemos, sí, hay maldad. Es más, la Escritura va más allá porque nos dice, hay maldad dentro del pueblo de Dios. Si no se quiso ir con los extranjeros a Jebús, porque podían pasar cosas malas, ¿dónde vino a pasar lo malo? Entre sus mismos hermanos, donde se sentía confiado, donde decía, no puede pasar nada malo porque son de la tribu, de las tribus de nosotros. Por eso me voy a ir a refugiar ahí en lugar de irme a Jebús. Hay maldad, hermanos, y está presente. Recordemos que eso es parte central del libro de los Jueces. Recordar que el pueblo se aleja de Dios de manera constante. Y esa ciudad de Gabá, donde estuvo el levita, en ese momento tenía maldad. Probablemente cuando leemos este tipo de relatos en la Biblia viene la pregunta, ¿y por qué lo pone Dios en ese tipo de historias? Es eso, hermanos. Recordemos que existe el mal y que existe desde hace muchos años. La humanidad está rodeada porque la depravación del hombre por la entrada del pecado es muy grande y no ha cambiado con el paso de los siglos, ¿no?
Por eso marchan el 8 de marzo, porque están cansadas muchas mujeres de la maldad que les rodea. Hoy, hermanos, la iglesia de Cristo, tenemos que reconocer, aunque no queramos, aunque no nos gusta enterarnos de las noticias, aunque digamos no voy a aprender las noticias porque es pura nota roja, la iglesia de Cristo debemos reconocer que vivimos en medio de la maldad. Sabemos que hay muchos tipos de violencia. Sabemos que las hijas y los hijos de Dios vivimos en esa zozobra, en esa preocupación de si salen, si entran, porque sabemos que hay maldad. En tanto Cristo no venga por segunda vez y acabe y restaure todas las cosas y las vuelva a ser buenas. Este pasaje es un recordatorio para nosotros. Vamos a pedirle a Dios que venga a su reino pronto. Así lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino. Y mientras tanto, cuídanos, porque sí es cierto, hay maldad. Pasamos a una segunda enseñanza, porque la historia, hermanos, no se queda ahí. Jueces 19, verso 29. Llegando a su casa, estamos hablando de Levita, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Qué duro, porque vivimos en una ciudad, hermanos, en un país donde nos acostumbramos a leer este tipo de relatos en el periódico, en los noticieros, y nos estremece tremendamente, ¿no? Seguimos con las imágenes fuertes. Tristemente, como generación, ustedes y yo, hermanas y hermanos, podemos imaginarnos esta escena de una manera muy vívida. Las series de televisión nos lo muestran, ¿no? Ya ni les cuento lo que vemos en Breaking Bad. Por ahí los que lo vieron, hay una escena de una tortuga. Ya no hablemos de la serie del Chapo, la serie de Narcos y todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando leemos esta, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por... nos estruja. Pero hermanos, el objetivo de las series, el objetivo de los noticieros es vender. No les interesa informar. Por eso de repente se llenan de muchas falsedades, ¿no? Basta ver lo que está ocurriendo con Rancho Izaguirre en la actualidad. No les interesa a esas personas que están informando lo que sienten las personas afectadas, sus familiares. Por eso se puede inventar historias, que si campos de concentración y de exterminio. Pero hermanos, la historia de Levita, aquí en la Sagrada Escritura, no tiene ese objetivo. No quiere vender. No quiere pegarle a un gobierno. ¿Por qué desmembrar a su esposa, hermanos? Es otro objetivo, muy diferente. Vean el verso 30. Todo el que veía aquello, estamos hablando de las partes de la esposa, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El objetivo, hermanos, el objetivo del levita cuando hizo esta escena tan dura, como no hay televisión, no hay internet, es la forma en la que convoca al pueblo. Es la forma en la cual quiere llamar a una unidad a todo el pueblo. Por eso cuando leemos este versículo en Dios habla hoy, en otras versiones, hay que pensar en esto y decir lo que haremos al respecto. Ese era el objetivo. Que cuando llegaran esas piezas, ¿qué está pasando? No habíamos visto esto, este nivel de maldad. ¿Qué está pasando? Hay que pensar en esto y decidir lo que vamos a hacer al respecto. Y por eso lo mandó a las 12 tribus, a las que sí tienen su territorio. Dice en traducción lenguaje actual, tenemos que hacer algo, pero pensémoslo bien.
antes de actuar. El objetivo, hermanos, no es espantar. El objetivo de esta acción que hizo el levita es, vean lo que ocurre. Vamos a unirnos. Piensen, tribus, para que no vuelva a ocurrir algo así. Esta escena es fuerte, desmembrar a su esposa. Pero el objetivo del levita era que las tribus se acercaran a Jehová. Capítulo 20, versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, y la tierra de Galad a Jehová en Mizpa. Cuando ustedes encuentran esta frase, hermanos, desde Dan hasta Berseba, es como si en México dijéramos desde Tijuana hasta Chetumal. O sea, es todo el país, todo el país. Ese era el objetivo, hermanos. ¿Qué hay que hacer? Esto no lo habíamos visto. Pues vamos a reunirnos y vamos a preguntarle a Dios. Vamos a acercarnos a Dios. ¿Por qué pasó esto? Recuerden que el pueblo estaba alejado de Dios. Es una constante en el libro de Jueces. Tuvo que ocurrir un evento de esa magnitud de maldad para que el pueblo se volviera a unir desde Dan hasta Berseba, para que se acercaran como una unidad a Dios. El enojo, hermanos, es grande ante lo que aconteció. Y claro que lo que pasa en esa reunión de todas las tribus es el deseo de venganza por mano propia. Claro que nos lleva a pensar eso. Jueces 20, versículos 10 y 11. Tomaremos 10 hombres de cada 100 para todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a todas las abominaciones que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. De primera instancia el deseo, y creo que muchos lo hemos sentido, el deseo de venganza. Es muy impactante en lo personal para mí, cuando vemos escenas, por ejemplo, de agarraron a un ratero en el microbús y lo lincharon y lo mataron. Y leer frases de, qué bueno, una rata menos. El deseo de venganza es lo primero que nos viene. Que se los chuten a todos, el deseo de venganza está ahí presente. Pero hermanos, ¿qué dice la Escritura? Mía es la venganza, dice. No es mía, La venganza le corresponde a Dios. Yo no tengo por qué vengarme. Eso es facultad de Dios. Y Él obrará, hará, pagará. Yo no. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel, pues son seres humanos como ustedes, como yo, que se alejaron de Dios y que lo primero que les viene en la mente es, vamos a llevar un ejército a Gabá y vamos a hacer que paguen como lo que hicieron ellos. Les vamos a pagar de la misma forma. Pero Jehová, hermanos, ya está en control de la situación. No que en algún momento haya perdido el control, El resto de las tribus acude a Dios. Y es cuando se acuerdan, ¿y si le preguntamos a Dios? ¿Qué hacemos? Vamos a preguntarle a Dios. Verso 18, por favor. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Hermanos, qué paz, qué tranquilidad nos debe dar que Jehová tiene el control. ¿Ya te acordaste que yo soy el que decido? ¿Ya viniste conmigo? ¿Qué vamos a hacer, Jehová? Yo te voy a decir, te voy a indicar. Yo tengo el control. Y esta, hermanos, es la segunda enseñanza en esta mañana. En medio de la violencia que vive la iglesia de Cristo, en medio de la maldad que hay en la ciudad, en su colonia, en la iglesia de Cristo misma,
debemos siempre acudir primero a Dios y dejar que Él tome el control de lo que hemos de hacer. Seguir el camino que Dios va estableciendo es lo que trae la paz. Yo lo sé, hermanos, no es nada sencillo. No es sencillo. A veces el camino hacia la paz es hasta doloroso. Jueces 20, verso 21. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Sí, hermanos, hubo muertos. Pero Jehová es el que dijo que vaya primero Judá, ¿no? Sí, pero no significó de que no hubiera fallecimientos. Es una guerra entre hermanos. Por eso el título del mensaje, Guerra entre hermanos. 22,000 hombres de los hijos de Israel. Así que no solamente la maldad se reflejó, se luchó contra la maldad en el asesinato de la concubina, en la violación de la esposa de Levita, sino que ese acto de maldad trae consecuencias dolorosas, como es una guerra entre los hermanos. Trae consecuencias dolorosas como fallecimiento de 22,000 personas. Pero insisto, esto no significa que Dios no esté en el control de todo. Por eso no se debe perder la fe en Dios. ¡Ay, ya nos mataron a 22,000! Falleció fulanito, falleció sutanito. Sino debemos permanecer fieles y confiar en que Dios, tú tienes el control. Tú sabes lo que haces. Verso 23 de Jueces 20. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Jehová le respondió, subid contra ellos. Él es el soberano, Él es el rey, Él es el que manda. Pero ya fallecieron 22,000 personas. Sí, pero yo soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Así que si te mando, yo sé cuáles son mis planes. Nuevamente hubo bajas, un poco menos, según el relato bíblico, pero se volvieron a juntar con Jehová, aún con esa tristeza. Verso 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Para qué está esta historia en la Escritura, hermanos? Para esto. No dejes de acercarte a Jehová. No pierdas tu fe en medio de las situaciones tan difíciles que estás viviendo. No pierdas tu fe en medio de las pérdidas que muchos de nosotros tenemos. Que si por la violencia, que si por los asaltos, que si por los choques, que si... No pierdas tu fe, sino al contrario, ven a la casa de Dios. Llora frente a Dios. Siéntate allí en presencia de Dios. Así lo voy diciendo de acuerdo a la Escritura. Ayuna hasta la noche para con Dios. Ofrece holocaustos, ofrece tu vida a Dios, ofrece ofrendas de paz delante de Jehová. Tercera enseñanza que quiero dejar esta tarde es que aún en medio de los problemas más grandes que te puedas imaginar, y que sí hay pérdidas en muchos de esos problemas, aún en medio de esa lucha cruel y despiadada, en medio de esas pérdidas, no dejes de acercarte a Dios. La conclusión de esta historia, hermanos, es algo larga. Vamos a leer nada más el verso 35 de Jueces 20. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban
espadas. Hermanos, sí, yo sé que hablar de una guerra entre los hermanos es triste, pero quiero resaltar, lean bien el versículo, el 35. ¿Derrotó quién a Benjamín? Jehová. No fueron las 12 tribus. Es mandato del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Jehová. Es Jehová quien da la victoria. Es Jehová quien da la paz. Es Jehová quien va a actuar contra aquella persona que se llevó mi carro, contra aquella persona que me golpeó, contra aquella persona que me está violentando. Es Jehová el que va a actuar sobre ellos. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuántas pérdidas va a haber? No lo sé. Jehová sí lo sabe. Confía en Dios. Confía en que Dios, aún en medio de las guerras tan tristes como esta, hace justicia y da la victoria a quien su justicia establece. Confía en que Dios da el castigo a quien tiene la falla. ¿Duele? Sí. Por ahí una de las preguntas para el día miércoles va alrededor de esto. ¿Por qué hay este pasaje tan duro? Para enseñarnos. El periodo del libro de los jueces, hermanos, tiene escenas muy tristes como las que acabamos de hablar. Lo que sí nos deja este tipo de escenas es que tienen un objetivo. No es vender, no es pegarle a un gobierno como muchas historias. Debemos reconocer a través de estas enseñanzas, de esta escritura, hermanos, que hay maldad en el mundo, primera enseñanza. Debemos reconocer que aún en medio de lo malo que acontece, todo está bajo el dominio de Dios, segunda enseñanza. Solo que tenemos que acudir con Él. Y que aún cuando esté muy dura las situaciones, te tienes que acercar a Dios. Aunque no alcanzamos a ver a dónde nos lleva el Señor, no dejes de acercarte a Él. Porque al final, Él va a dar su justicia y su paz a nuestra vida. Aún en medio del sufrimiento y la violencia. En lo que Cristo vuelve por segunda vez y hace un mundo nuevo, una tierra nueva, que esa es nuestra esperanza.